Con el saludo, vamos a explicar las tablas de verdad enfocados en el mundo de Wumpus. La idea es llegar en este canal hasta hacer los algoritmos que muestran en el libro de Inteligencia Artificial, un enfoque moderno de Stuart Russell y Peter Norville de implicación y comprobación. Y también hacer que un agente inteligente, por medio de, ayudado con la base del conocimiento en lógica proposicional, pueda desempeñarse en el mundo de Wumpus. Miremos, les recomiendo que vean el video o lean el libro de inteligencia artificial o el artículo del señor Michael G donde explica el mundo de Wumpus. Yo voy a tratar de mundo de Wumpus esta particularidad que dice que en un espacio de 4x4, en una rejilla de 4x4, en una matriz de 4x4, donde haya un hoyo, en las celdas aledañas a ese hoyo va a haber una brisa, menos en las casillas diagonales. Entonces, aquí tenemos la tabla de verdad y vamos a utilizar las proposiciones basadas en el mundo de Gumpus. Miren la tabla de verdad ahí para los que la quieran repasar y ya la hayan estudiado. Y para nosotros las P y las Q van a ser proposiciones, sentencias. Por ejemplo, la P, hay un hueco en la posición 2-2 y la Q se siente una brisa en la posición 3-2, o sea que para esta tabla. Las dos, vamos a empezar con las dos verdaderas y vamos a suponer que cuando una sea falsa, la otra verdadera y así sucesivamente. Entonces miremos, la negación, como ven en la tabla de verdad, es lo contrario. Por ejemplo, aquí en el caso de P, cuando es falsa, la negación sería verdadera, y cuando es verdadera su negación sería falsa. Lo mismo para Q, ¿no? Cuando Q es falsa, su negación sería verdadera, y cuando es falsa, su negación sería, cuando es falsa Q, su negación sería verdadera, y cuando es verdadera su negación sería falsa. Bueno, entonces miremos, vamos a partir desde aquí, que hay un hoyo o un hueco en la posición 2-2 y hay brisas en estos cuadros. En el ejemplo que cogemos es Q, brisa en la posición 3-2. Veamos la conjunción. Todas deben ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Como ven en la tabla, la única que da verdadera es cuando todas sus sentencias son verdaderas. En este caso P y Q. Entonces mire, esta es falsa porque aquí dice que no hay nada en 2-2 sí lo hay. Y nada en la posición 3-2. Estas dos son falsas, entonces da falso. En esta, la segunda es verdadera, pero la primera, miren que es falsa porque si hay hoyo, ahí dice que no hay nada en esa posición. Entonces da falsa. La otra, la primera es verdadera, la segunda es falsa, da falsa. Y la última, que es verdad, verdad, hay un hueco en la posición 2-2 y se siente una brisa en la posición 3-2, es verdadera. Hueco aquí y brisa acá. Entonces, esa da como resultado verdadera, basado en esta instancia del mundo de Wumpus, porque el hoyo también puede estar en otros cuadros. Pero si el hoyo está aquí, daría brisa aquí, daría brisa aquí, daría brisa aquí y brisa acá. La OR, si existe una que sea verdadera, el resultado será verdadero. Con una que sea verdadera pueden haber 1000 falsas, conjugada con la OR da verdadero. Por ejemplo aquí, miren, esta, la única que da falsa en ella es cuando las dos sean falsas. De resto, cualquiera que sea verdadera, da verdadero. Ese es un patrón para que lo vayan aprendiendo. Pero miren, en este caso, nada en la posición 2-2 y nada en la posición 3-2, estas dos son falsas, de acuerdo a la instancia del mundo de Gumpus, porque si hay hoyo y si hay brisa aquí, entonces daría falsa. Esta daría verdadera porque cualquiera de las dos se cumple. Esta es falsa, pero la segunda es verdadera. Entonces da verdadera porque cualquiera de las dos es verdadera. Lo mismo para esta. Esta de aquí es verdadera, pero esta es falsa de acuerdo a este mundo de Gumpus, porque si hay un brisa aquí en 3-2, da verdadera. Y esta da verdadera porque tanto hay un hueco en la posición 2-2 como una brisa en la posición 3-2. Entonces verdadera. Implicación, mire que
un condicional es un condicional, también se dicen como si entonces. Si A, entonces Q. P implica Q. Entonces, falsa en el caso de que P sea cierto y Q sea falsa. Una sentencia verdadera no puede implicar una falsa. Miremoslo acá en la tabla. Una sentencia verdadera no puede implicar una falsa. Miremos ejemplos de implicación. Miren ejemplos de implicación. Aquí espero pues que hayan comentarios y nos ayuden pues con estos ejemplos porque esta es una situación muy particular. Mire, si hay un hueco en la posición 2 2, aquí implica que haya una brisa en la posición 3 2. Entonces mire que hay como, por eso dicen antecedente y consecuente. Hay un elemento que puede desencadenar un, digamos, una situación particular. Se puede decir así. Aquí tengo un ejemplo con matemática, aunque esto hay que ponerle mucho cuidado porque mm, lo más sencillito, digamos que en este modelo donde estamos planteados, x más 1 igual a 2 implica que x igual a 1. ¿Sí? Entonces en este modelo, si esta es verdadera, me va a implicar a esta verdadera. Miremos un ejemplo donde sea esta una verdadera con una verdadera tratando de implicar una falsa. Por ejemplo, yo puedo decir con el del oro, por ejemplo aquí, mire una implicación falsa. El mundo de Gumpo dice que donde hay un oro, en esa casilla hay un resplandor. Entonces, una aseveración falsa sería, que de falsa sería, hay un oro en la casilla 44, no hay resplandor en la casilla 44. Entonces, esa daría falsa. ¿Sí? Por eso dice un antecedente y un consecuente. Para este mundo de grupo, una profesora da un ejemplo en internet que dice, por ejemplo, una verdadera con una falsa. Hoy es lunes y la falsa sería mañana es sábado. Miren que puede ser verdadera la primera que hoy sea lunes, pero la segunda que mañana sea sábado es falsa. Por eso la, la, la expresión conjugada con la implicación da falsa. Entonces, este ejemplo espero que lo practiquen porque esto se entiende con diferentes ejemplos. Yo les puedo dar otro. Si alguien ha comido bastante o que ha comido mucho, puede implicar que se sienta lleno o puede implicar que se sienta mal, con indigestión. Eso es, o sea, una cosa que implica la otra o un antecedente que lleva a un consecuente. Otro ejemplo podría ser con un vehículo. Si el señor va por una carretera a una velocidad dada y aumenta la velocidad, hay un efecto de aceleración, hablando en términos de física. ¿Sí? El cambio de velocidad puede llevar a una aceleración. Teniendo en cuenta la fórmula de la velocidad de la aceleración, que es el cambio de velocidad. Miremos el sí y solo sí. Ese es el bicondicional donde P implica Q, pero también Q debe implicar a P. Ese se basa en la implicación, por eso bicondicional. Miremos un ejemplo. Miren que aquí en la tabla solamente dan verdad donde las dos son o falsas o las dos son verdaderas. ¿Por qué? Porque en la implicación una de ellas verdadero no puede implicar algo falso. Entonces miren acá. Como yo tengo que mirarla de este lado de P hacia Q y de Q hacia P, miren, una falsa me puede implicar una verdadera, pero cuando yo lo miro de aquí para acá, una verdadera no puede implicar una falsa. También así en este sentido, una verdadera me puede implicar una falsa, pero
una falsa no me puede implicar una verdadera. Entonces, como no se cumple el bicondicional, estas darían falsa. Miremoslo así. Hay una brisa en un cuadro, sí, solo sí. Hay un hueco en un cuadro vecino. Entonces, mírenlo acá. Hay una brisa aquí, sí, solo sí. En alguno de estos cuadros vecinos hay un hoyo. Entonces se cumple la bicondicional. Mire, por ejemplo aquí, hay un hueco en la posición 2,2, sí. Hay un hueco en la posición 2,2. En esta instancia, ¿no? Sí, solo sí. Hay brisa en la posición 3,2. En esta instancia del juego, no teniendo, sino esta instancia de aquí, porque el juego puede tener muchas instancias, la bicondicional sería cierta también si yo digo, hay una brisa en la posición 3,2, sí, solo sí, hay un hoyo en la posición 2,2, teniendo en cuenta de que solamente tenemos esta instancia de juego. Si hay otra instancia del juego, no se cumpliría. Teniendo en cuenta de que no hay más hoyos, solamente hay un hoyo en el juego, esta bicondicional funcionaría. Hay una brisa en la posición 3,2, sí y solo sí, hay un hoyo en la posición 2,2. Lo mismo con el oro. Hay oro en la posición 4, hay resplandor en la posición 4,4, sí y solo sí, hay un oro en la posición 4,4. Ahí está. Entonces, mire, yo espero que esta explicación haya sido de gran ayuda para ustedes, pero lo que se pretende aquí no es tanto simplemente explicar las tablas de verdad, sino llevarlas hacia el mundo de Gumpus para poder resolver y hacer que un agente inteligente pueda desempeñarse en un ambiente planteado, como en el caso del mundo de Gumpus que planteó el señor Michael G., y podamos demostrar que la lógica proposicional puede representar de cierta forma el mundo. Eh, Aquí el libro de Stuart Russell y Peter Norville, Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, segunda edición, plantea también cómo es que la lógica proposicional representa también el mundo, o cómo lo implica, hablando aquí de implicación, que sería un buen ejemplo también para este caso, cómo la lógica proposicional implica al mundo. Y ellos plantean que si las sentencias adquiridas en el mundo real son verdaderas o si se quieren falsas, con todo lo que se puede hacer con esta lógica proposicional, se puede hacer una buena representación de ese mundo. En este caso, aunque sabemos que el mundo es relativo, pero en el caso del mundo de Gumpus, ellos demuestran que si hay una fuerte conexión entre lo que se puede hacer en lógica proposicional y lo que se puede hacer con lo que sucede en el mundo de Gumpus. Lo único pues que se debe plantear es que si el mundo cambia, las sentencias atómicas o las sentencias verdaderas y falsas de ese mundo también debe cambiar, consecuentemente como va evolucionando ese mundo. Eso sí sería lo ideal. Pero entonces unos apartes de ellos plantean que, y también se plantea que cómo se hace para que los agentes, por medio de lógica proposicional, tengan ese mundo, digamos, un fiel reflejo de ese mundo. Eso se logra gracias a las percepciones que tiene la gente, que esas percepciones sean entre comillas verdaderas, o sean las adecuadas de ese mundo. Entonces, este ejemplo lo hago sobre todo para ir hacia allá, hacia el manejo de la lógica proposicional y llevarlo hacia ejemplos algorítmicos. Eso es lo que pretendo aquí. Entonces espero que este video sea de gran ayuda, tanto para los que estudian programación, para los que no, y que sea el preámbulo para realizar estos algoritmos interesantes con lógica proposicional. Muchas gracias.